José, ¿tú puedes conseguirte la mascarilla? Debe desayunarte. No hemos desayunado. Debe tiene un poquito ahí. Una vez la vamos a hacer una fácil. ¿Estás bien, amigo? Esta carita, sí, como me ves, mami, para adentro. No existe. Razón, si lo hice, no debe ser. Que vean, lo hice. Con una técnica nueva, ¿cuál compró? Yo no sé. Sí. Quería ver a poco. Ahora me convencí. Fue muy convincente. ¿Estás bien, Dijime? ¿Qué pasó? Claro, eso pasó. Muy bien, vuelve la máquina, amigo. Necesitan varias sesiones para estar bien. Gracias, señor, que está funcionando la cámara. Bendito sea Dios. El gran pronto será el live mejor que como lo hizo el Muy bien, estamos de vuelta, transmitiendo desde el búnker del gueto. Ok. Muy bien, estamos de vuelta. Seguimos con nuestra práctica. Ustedes tienen en mano la práctica y su batería que hoy podemos utilizar. Habíamos quedado por la 3. Habíamos dicho que no puede haber contraposición de un i. Ok, estamos de vuelta. Vamos a colocar nuevamente la práctica en pantalla. Ok, la siguiente dice, el contradictorio de algunos padres no son dignos de tal nombre. Acá me piden contradictorio, hay que mirar el cuadrilátero de Boesio o el cuadrilátero de inferencias, cualquiera de los dos nombres. Ok, tenemos esta, a ver quién nos dice esta. El contradictorio de algunos padres no son dignos de tal nombre. Contradictorio. Algunos padres, ¿qué tipo de juicio es eso? Algunos padres no son dignos de tal nombre. ¿Qué tipo de juicio es ese? Ese es un juicio. Un juicio O, excelente. Entonces, el contradictorio de un O, ¿cuál es? Contradictorio de un O, ¿cuál es? Un A, profe. Un A, excelente. Okay. Sería la B. La B, muy bien. Contradictorio de un O, un A. Todo padre es digno de tal nombre. ¿Ok? Ahora que está cerca el Día del Padre, ya falta menos de un mes para el Día del Padre. Hoy ha ido mejorando, ¿verdad? La paternidad. Aunque bueno, en otros lugares, ¿no? Pero hay papás que han asumido su rol. ¿Ok? Todo padre es digno de tal nombre. Muy bien.
la siguiente, la número 5. ¿Cuál es el contrario? Ningún borracho es responsable de sus actos. Ningún borracho es responsable de sus actos. ¿Qué juicio tenemos ahí? ¿Qué tipo de juicio tenemos ahí? Un E. ¿Ok? ¿Cuál es el contrario de un E? Contrario. Contrario. Contrario de un E. Mire su tabla, su cuadrilátero de Boesio, cuadrilátero de diferencia, contrario de un E. Es la B. ¿Seguro que es la B? Es un A, profe. Es un A. El contrario. El I es contradictorio. Ahí dice contrario. Tienes un E. El contrario es un A. Es la respuesta en la A. Todo borracho es responsable de sus actos. ¿Ok? Esto jurídicamente es... Yo recuerdo, hay ese que no es responsable porque estaba tomado. Entonces no es responsable de tomar. La legislación en eso ya creo que es bastante severa cuando uno maneja con efectos del alcohol encima. Ok. Severa. O cuando cometes un crimen, ¿sí? En estado de ebriedad. O sea, no eres consciente, pero llegaste a ese estado. Tú decidiste llegar a ese estado de ebriedad. ¿Ok? Tú decidiste llegar a ese estado de ebriedad. Y sacamos argumentos de misericordia. Y por supuesto que nos puede doler lo que pasa. Pero la justicia tiene que hacer su trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a la 6, que pone una cáscara de guineo. Esto es una cascarita de guineo para ver si estamos subiendo el nivel o qué. Dice, ¿cuál fue la convertiente? Acá, a ver si alguno, déjenme poner el borrador. Estamos aprendiendo a utilizar Zoom. Ok, entonces dice, ¿cuál fue la convertiente? A ver si alguno llega a ese punto y me dice, ¿qué nos están pidiendo? Cuando me dicen cuál fue la convertiente, algunos niños son personas con baja autoestima. Esta está un poquito más difícil, lo acepto. Me dicen cuál fue la convertiente. ¿Ok? ¿Cuál fue la convertiente? Vamos a cambiar el color. Este piloto está ñenguele, dice mi esposa, que dicen en Chiriquí, cuando uno está así como debilucho. Ok, vamos a ver si el rojo vino se ve más pretty. Convertiente, ¿qué me están pidiendo cuando me dicen cuál fue la convertiente? ¿Qué me están pidiendo? No, que va, es lo mismo. El concepto convertiente, ¿a qué les hace alusión convertiente? De todas las operaciones que hemos estado viendo. Contrario, subcontrario, subalterno, contradictorio, conversión, equivalencia, contraposición. Convertiente, ¿por dónde va el término? Conversión. Conversión. Excelente, Carlos. Tiene que ver con conversión. Pero antes me estaban pidiendo haga la conversión. ¿Ok? Haga la conversión. Acá es algo diferente. Me dicen, ¿cuál fue la convertiente? Me dan la conversa. Esta es la conversa, la que convirtieron. Yo tengo que encontrar el juicio del cual provino la conversión. Me dieron la que ya convirtieron. No sé si me logro explicar. La convertiente es la que me dan. La conversa es la que yo convertí. Ahorita me están dando la conversa y me preguntan, ¿cuál fue la convertiente? Es decir, ¿de dónde provino ella? ¿De dónde provino? ¿Ok? Cuando hay una consagración episcopal, dicen, ¿quién fue su consecrante?
El obispo consecrante, ¿sí? Es un término lingüístico que viene del latín, del participio presente, pero bueno, no vamos a seguir con el curso de lingüística. Convertiente, me estaban pidiendo de dónde vino. Yo no sé si ustedes han entrado a una página que se llama Catholic Hierarchy. En Catholic Hierarchy uno puede seguir la pista de un obispo hasta el siglo XV, la línea sucesoria episcopal. Usted puede buscar el obispo suyo o el de la diócesis donde está para ver a dónde va la línea episcopal y se llega hasta 1500. De ahí para atrás, por incendios y por distintas razones, la asociación episcopal, pero sí seguramente fue un obispo el que ordenó a otro obispo. Pero claramente en Catholic Hierarchy yo tuve que buscar esta página para investigar datos históricos, por ejemplo, de Monseñor Magrat, de Monseñor Beckman. ¿Ok? Bueno, vale todos estos datos históricos. ¿De dónde sacaron esta? Dice, ella ya es la conversa. Tenemos un juicio de qué tipo ahí. Algunos niños son personas de baja autoestima. ¿Qué tipo de juicio es ese? Y en la conversión, y ahí hay que tener la tabla, repito, esta es la que ya convirtieron. Si ella es una I, ¿de dónde provino ella? De una A. Puede ser de una A o podría ser de I. de otro I, exactamente. Un I convertido puede provenir de otro I, pero puede provenir de un A. Ok, ahí tenemos un I y un A. ¿De cuál de ellas se hizo la conversión? De otro I. De otro I. La hermana se dio cuenta porque la regla de la conversión es que hay un cruce. Ok, y si dice algunos niños son personas con baja autoestima y es conversión, tiene que haber habido un cambio de sujeto y predicado. Y la hermana se dio cuenta que personas estaba arriba de predicado, entonces tiene que haber sido sujeto en la matriz, en la oración principal. La correcta es la B. Ok, muchachos, esto requiere un trabajo de sentarse, concentrarte. Yo siempre le digo a los estudiantes de lógica que este es el momento en el cual usted domina sus demonios. Tiene que sentarse ahí. Esto es como hacer un exorcismo para exorcizar todos los demonios que te dicen, levántate, eso está muy difícil, levántate, eso está muy... No, usted se queda ahí disciplinado, ahí haciendo su práctica de lógica, aunque le cueste mucho. Esos demonios empiezan a morir, porque usted se vuelve un muchacho disciplinado. Profesor. Dime. Profesor, esto es un derrame cerebral. Totalmente. Esto requiere disciplina. Les cuento una anécdota preciosa de Monseñor Magrat. Preciosísima. Ya varios de ustedes saben mi devoción por Monseñor Magrat. Cuando Magrat terminó su estudio en Estados Unidos, el superior de la Congregación de la Santa Cruz le dice, te vamos a mandar a estudiar. ¿Okay? Y lo mandan a París y después lo mandan a Italia. Y el superior, sabiendo lo que venía, le dice, tú te sientes capaz de quedarte mucho tiempo sentado. Y el joven Magrat, en estos días alguien subió unas fotos de la consagración episcopal de Monseñor Cedeño, que el domingo cumplía 45 años de consagración episcopal. ¿Sí? Por ahí veo que algunos de ustedes creo que tenía una foto con Monseñor Cedeño, ¿verdad? No, me parece que alguno tenía una foto con Monseñor Cedeño. Les voy a mostrar, yo no sé si ustedes vieron esta foto que alguien tuvo la delicadeza de subir, creo que al sitio del clero de la arquidiócesis. Y entonces el diácono Luis Laguna, que es de mi parroquia de San Pablo, tuvo la gentileza de compartirme la foto. Voy a ver si la encuentro. Acá. Son detalles históricos para mí muy preciosos. ¿Ok?
Voy a ponerle la foto un momentito, ¿sí? Creo que vale la pena mirar estas fotos. ¿Ok? Vamos a hacer el cambio de pantalla. Un momento, no se vayan. Seguimos transmitiendo desde el búnker. ¿Ok? No se vayan. Seguimos transmitiendo desde el búnker. Un momentito, porque estas fotos son históricas. ¿Ok? No puedo ampliarlas más, pero ahí ven en el medio a Monseñor Cedeño. Del lado izquierdo, lo ven, ¿verdad? ¿Se ven las fotos? Eh, Sí, ¿verdad? Sí, Ok. pequeña. Sí, tan pequeñitas. Del lado derecho, izquierdo de Monseñor Cedeño ven a Monseñor Magrat y de su lado derecho el obispo de Santiago que hacía paso a la diócesis a Monseñor Cedeño. Cuando lo consagran obispo es obispo para Santiago, ya por el año 75. ¿Ok? Entonces, ese es Monseñor. ¿Algunos saben quién es el obispo que está al lado derecho de Monseñor Cedeño? No lo veo bien, profesor. No, es que está pequeña la foto. Claro, claro, claro. Claro, excelente, hermana. Ahora sí. A ver. El que está en el lado derecho de Monseñor Dimas. Del lado derecho, exacto, sí. O sea, este. No No sé. lo reconozco. Claro, claro, no tienen por qué saberlo. Claro. Entonces, ese es Monseñor Martín Legarra, un obispo recoleto, agustino recoleto. Fue obispo de la prelatura de Boca y luego fue obispo de Santiago. Durante su episcopado ocurrió la desaparición del padre Gallego. Y cuando él por salud tuvo un accidente, pues tiene que dimitir de la diócesis, consagran obispo al padre José Dimas Cedeño, que se ve jovencito, Monseñor Dimas, ¿verdad? Tiene cara de seminarista. Y el señor que está detrás es el nuncio de la época, ¿ok? El nuncio de la época. Creo que es Monseñor Rovida. Si no me... No me falla. Y ven a Monseñor Magra, que también se veía bastante joven. Ok, bueno, volvamos a nuestra práctica. Un detallito histórico. Un detallito histórico. Muy bien, volvamos a nuestra práctica. Estamos en nuestra práctica y vamos a hacer la última de estas prácticas para entrar al silogismo. ¿Ok? Para ir al silogismo, el resto de la práctica tienen que sentarse a hacerlo. Tienen que sentarse a hacerlo. ¿Cuál fue la advertiente? De todo cleptómano es digno de lástima. Al igual que en el caso anterior, me piden obvertiente, no convertiente. Ahora me piden obvertiente. ¿Ok? ¿A qué se referirá eso de obvertiente? ¿Hace relación con qué? Oversión. Con obversión. Y ahora me dan la obvertiente. Quiere decir que me están pidiendo qué cosa. Me piden, perdón, la obvertiente. Me están dando ya qué cosa. Me están dando la conclusión, así que yo La tengo que sacar el conclusión. juicio del cual Exacto. salió esa conclusión. Exactamente. Hay que sacar el juicio del cual salió esa. Obversa. Obversa. Ya es obversa. ¿Ok? Consecrante, consagrado. Consecrante es el obispo que consagra. El consagrado es el que están en proceso de hacer obispo. O ordenante y ordenado. Hay un obispo que te ordena. Ese es el obispo ordenante del presbítero. ¿De dónde provino este juicio? ¿Qué es tipo qué? ¿Qué tipo de juicio tenemos ahí? Todo Una cleptómano. oversión. ¿Qué tipo de juicio es? Todo cleptómano. Ajá, alguien dijo, muy bien, tenemos un ahí. Entonces, ese A, ¿de dónde pudo haber provenido su obversión? O sea, según las reglas E, sería un E. Ok,
Vamos a ver las reglas. Debería haber venido de un E. Vamos a mirar las reglas. ¿Ok? Dice, vamos a mirar las reglas. Ustedes busquen sus reglas. No tiene nada malo usar las reglas. Ok. Vamos a mover la barra de anotación en el... Ok, aquí desaparece la barra y voy a la obversión. Y teníamos un... Vuelvo a ponerlo porque se me olvida qué es lo que teníamos. Un A. Todo cleptómano es digno de lástima. Entonces la tabla me dice que un A debe haber venido de un E. Todo cleptómano es digno de lástima. Todo cleptómano es digno de lástima, debe haber venido de un E. Entonces yo tengo que decidir, creo que ahí hay dos E. Hay que decidir cuál de los dos E es el que fue la premisa inicial. ¿Cuál de los dos es? ¿Cuál de los dos E que está ahí es el juicio que antes me dieron para que yo hiciera la obversión? O sea, si quiero que el juicio sea verdadero, tendría que ser el A. El A. A ver, claro, ningún cleptómano es digno. ¿Por qué? Porque dice la regla de obversión que si bien los términos se mantienen sujeto y predicado, se añadió la partícula no. Entonces, al añadir la partícula no delante de indigno, al poner el no delante de indigno, que es el juicio matriz, el juicio inicial, ningún cleptómano es indigno de lástima. Cuando pones cuando pones todo cleptómano es no indigno de lástima, se cancelan las dos negaciones y quedó por eso digno de lástima. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente es la A, para que se pueda mantener, para poder eliminar la doble negación. ¿Ok? Para poder eliminar la doble negación. Entonces, a ustedes les queda volver a revisar esta práctica, terminarla. En la parte final de la práctica hay bastantes juicios para sacar las conclusiones, las conversiones, las contraposiciones y todo eso. ¿Okay? Tienen que hacer la práctica. Tal vez vamos a tener un parcial en 2 semanas de esto, pero hay que empezar a practicar para que no los agarre tropezados con las otras materias que tienen. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a pasar al tema del silogismo. La hermana nos preguntaba cuáles eran las inferencias mediatas. ¿Cuáles eran las inferencias mediatas? Y yo les explicaba que mediato, la palabra mediata viene de mediación. Cuando hay un proceso de mediación, quiere decir eso, que hay un proceso, ¿ok? Que hay un proceso que no fue de una vez, por eso se habla de inmediato. Entonces, cuando hay un proceso mediato, hay unos pasos. El silogismo es una inferencia, pero mediata, porque lleva un proceso. ¿Ok? Voy a poner en pantalla un PDF que de hecho se los voy a subir hoy o mañana con la explicación del silogismo y con algunos ejemplos para reafirmar lo que hemos explicado. ¿Ok? Silogismo categórico. ¿Por qué categórico? Hay 3 tipos de silogismo. Aristóteles, volvemos a Aristóteles, el maestro del silogismo. El silogismo categórico es un silogismo afirmativo directo. El otro silogismo que hay es el hipotético, que es condicional, depende de. Lo condicional depende de. Pues a ti te dicen, si estuviste en contacto con una persona enferma, tú podrías ser el portador del virus. ¿Okay? Ahí tienes un silogismo hipotético. Porque posiblemente, sí, entonces, una posibilidad. El otro silogismo es el silogismo disyuntivo.
donde tienes que escoger una alternativa. O te quedas en casa o te expones al contagio. Me quedo en casa. Luego no me expongo al contagio. Eso se llama disyuntivo, porque hay que elegir entre dos opciones. El otro es silogismo hipotético, que el famoso para nosotros en ambiente de fe es el silogismo de Pablo, que ya he mencionado en la carta a los Corintios, capítulo 15 de la primera. Si es cierto que los muertos no resucitan, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Un silogismo condicional. Pablo es un maestro en lógica. ¿Sí? Pablo es un maestro en lógica. ¿Okay? Bueno, nosotros nos vamos a quedar con el categórico. Es posible que usemos en los otros silogismos para otros temas, pero acá, desde el punto de vista de análisis silogístico, nos quedamos con el categórico. ¿Cuáles son lo que debemos saber del silogismo? ¿Ok? El silogismo es un tipo de razonamiento. La hermana me invitaba a decir eso, ¿no? Un tipo de razonamiento mediato. Acá habla de deductivo e inductivo. El inductivo es cuando hay premisas particulares. ¿Ok? Premisas particulares. Un joven en el salón se le encontró droga en la maleta. Otro joven, a Pedro, también se le encontró droga en la maleta. A Faustino se le encontró droga en la maleta. A Rodolfo se le encontró droga en la maleta, en el mismo salón. Entonces, tienes ahí inferencias particulares. Al encontrar droga en 10 bolsas de un salón, pues tú haces una conclusión universal y dices, todos en este salón están trayendo o consumiendo estupefacientes en el colegio. Son juicios particulares y acabas con un universal. En cambio, el proceso deductivo es que del universal tú haces conclusiones particulares. Y eso ya lo habíamos mencionado un poquito con el tema de la falacia. Ir del universal al particular. Todos los estudiantes de la UMA son brillantes. ¿Ok? José Lorenzo es estudiante de la UMA, luego José Lorenzo es brillante. ¿Okay? Del universal al particular. Todos los egresados de la Universidad Tecnológica son excelentes profesionales. ¿Okay? Me olvidó el nombre del ingeniero, que es seminarista. Sé que es Altamiranda. Altamiranda, recuérdenme el nombre. Román. Román, sí, Román. Román Altamiranda es egresado de la Tecnológica, es brillante. ¿Okay? Son excelentes profesionales. ¿Okay? Del universal caes al particular. Todos los que trabajan en el laboratorio conmemorativo Gorga son excelentes investigadores biológicos. Tal persona trabaja ahí, luego tal persona es. ¿Ok? Deducción e inducción. El silogismo, y ahí ven una foto de Aristóteles, dice el silogismo son tipos de razonamiento deductivo construidos con juicios categóricos A, E, I, O. Lo que hemos estado estudiando, los juicios A, E, I, O. Por lo que también se le llama silogismo categórico. Los silogismos constan de dos premisas y una conclusión. Y la relación que se establece entre ellos es de necesidad. Es decir, la conclusión necesariamente se extrae de la conexión, mediación de las premisas. Hay dos premisas y una conclusión. Dos premisas y una conclusión. ¿Okay? El silogismo clásico que todos los profesores recordamos y utilizamos es todos los hombres son mortales. Esa es la primera premisa. Una premisa A, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Premisa I. Segunda premisa, un juicio particular. Conclusión, Sócrates es mortal. Otro I. Un universal, un I, y mi conclusión, otro I. ¿Ok? Aquí ven varios ejemplos de silogismo. Dice, toda obra maestra enriquece la cultura humana. Esa es la primera premisa, que llaman premisa mayor. MA es mayor. Premisa mayor es la primera del silogismo. Segunda premisa menor. Algunas novelas son obras maestras. Conclusión, algunas novelas
enriquecen la cultura humana. El silogismo es provocar una conclusión diferente uniendo dos premisas que están asociadas por un término que llamamos término medio. Repito, la conclusión del silogismo nos da un conocimiento nuevo a partir de dos premisas a las que hemos llegado por investigación, porque alguien nos dijo, y uniéndolas, como tienen un elemento común, podemos inferir algo nuevo a partir de lo que estaba en las premisas de arriba. El de abajo es un poquito más claro. Todo viviente se nutre. El hombre es un ser viviente. Luego, todos los hombres se nutren. El proceso del silogismo. Ahora bien, Aristóteles, y ahí está lo que les estaba... El silogismo tiene tres términos. Término mayor, término medio y término menor. El término mayor siempre está en la primera premisa. Siempre. ¿Ok? Está en la primera premisa. El término medio es el término que se repite en las premisas y nunca, nunca debe aparecer en la conclusión. El término menor siempre está en la segunda premisa y en la conclusión. El término mayor, repito, está en la primera premisa y en la conclusión. El término medio está en las dos premisas, nunca debe estar en la conclusión. Es el término que provoca la hilación entre ambas premisas porque se repiten las premisas. No aparece en la conclusión y el término menor está en la segunda premisa y en la conclusión. ¿Oí un prof por ahí? ¿Alguien dijo prof? Bueno, seguimos. ¿Ok? Ahí está lo que acabo de decir, viéndolo desde las premisas. Premisa mayor, juicio que contiene el término mayor y el término medio. Premisa menor, el juicio que contiene el término menor y el término medio y la conclusión. Se saca una conclusión a partir de la unión del término medio, que permite establecer una nueva relación. El silogismo tiene unas reglas. Están resumidas aquí. ¿Ok? Primera regla. Todo silogismo no debe poseer más de tres términos. Mayor, medio y menor. Si hay un cuarto, y acá los términos los vamos a utilizar como conceptos. Todo hombre es mortal. Hombre es un término, mortal es el otro. Sócrates es hombre. Sócrates es un término, mortal es el otro término. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Tres términos. Segunda regla. Para que ejerza plenamente su función mediadora, el término medio debe ser tomado en toda su extensión, al menos en una de las premisas. Y aquí tengo que explicarles qué es esto del término medio tomado en toda su extensión. Déjenme abrir para poder explicarles esto. Déjenme abrirles una tablita para poder explicarles esto de tomado en toda su extensión. Un momentito. Vamos para allá. Necesito abrir una... ¿Ok? Ya voy para allá. Vamos para allá. ¿Qué significa esto de tomado en toda su extensión? Estamos explicando las reglas del silogismo y vamos avanzando un poquito. Ya hemos dicho que el silogismo es un tipo de razonamiento al que hemos denominado razonamiento mediato, en el cual a través de unas premisas llegamos a una conclusión que se nos antoja diferente. ¿Ok? Déjenme cambiar la pantalla
porque necesito explicarle lo de los términos del silogismo. Un momentito, déjenme cerrar algunas pantallas que me hace pesada la computadora en este momento. ¿Okay? Vamos para allá. Okay. Déjenme cambiar la pantalla y poner ahora necesito el PowerPoint. Un momentito. Necesito el PowerPoint abierto. Vamos para allá para cambiar a la pantalla del PowerPoint. ¿Ok? Bueno, vamos para allá. Fíjense. Todo juicio, ¿sí? Todo juicio tiene un sujeto y un predicado. ¿Ok? Pero resulta que tenemos varios tipos de juicio. Tenemos juicios A. ¿Se ve en la pantalla el PowerPoint? Sí. Ok, gracias. Gracias. Tenemos 4 tipos de juicios que son, díganme las letras de los juicios. ¿Se acuerdan? Los juicios categóricos hemos dicho que tenemos 4 tipos de juicios. El A, el E, el I y el O. Y O. Ajá. 4 tipos de juicio. Excelente. 4 tipos de juicio. A, que es universal afirmativo. El E, universal negativo. El I, particular afirmativo. Y el O, particular negativo. Resulta que en todo juicio tenemos sujeto y predicado. ¿Ok? En pantalla dice, algún músico típico es propenso a morir de infarto. ¿Cuál es el sujeto de este juicio? Algún músico típico es propenso a morir de infarto. ¿Cuál es el sujeto de este juicio? Sujeto del juicio, algún músico típico. Algún músico típico. Ese es el sujeto. ¿Cuál es el predicado? Es propenso a morir de infarto. Ok. Si yo les pidiera marcar el sujeto, usted haría esto. Sujeto. Algún músico típico. Y si les pido marcar el predicado, usted haría esto. ¿Ok? Se ve, ¿verdad? ¿Qué tipo de juicio tengo ahí? En ese primer juicio. A, E, I, O. ¿Qué tipo de juicio es? I, excelente. El segundo, todo músico típico es persona que bebe mucho. Tipo de juicio. A. A. ¿Cuál es el sujeto? Músico típico. ¿Cuál es el sujeto? Repítemelo, por favor. Todo músico típico. Todo músico típico. Entonces el predicado es el resto, ¿verdad? Es persona que bebe mucho. Este silogismo lo hice cuando murió Victorio Vergara, año 1997. Era bueno, ya tenía varios alumnos por ahí ya más. Por allá, 97 fue. No me acuerdo si fue 97 o ya fue en el año 2000. Ya pasaron algunos. ¿Cuál es el sujeto de la siguiente? Del último juicio, de la conclusión, perdón. Alguna persona que bebe mucho es propensa a morir de infarto. ¿Cuál es el sujeto? Alguna persona. ¿Solo alguna persona? Alguna persona que bebe mucho. Alguna persona que bebe mucho. ¿Ok? La clave para saber es dónde está el verbo inicial. Y si bien
es una construcción que tiene varias construcciones verbales. El verbo ser y estar, que es el que vamos a utilizar en el juicio, en el silogismo, es el que me indica dónde